Muy buenas, ya estamos de vuelta en Clave Electoral, vuestro canal de análisis sobre las principales elecciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre las legislativas francesas, que se celebrarán en primera vuelta el día 30 de junio y en segunda vuelta el 7 de julio. Todo está abierto, así que empezamos. Llega la hora de la verdad para Francia. ¿Habrá un vuelco que permita a Le Pen hacerse con la mayoría en la Asamblea Nacional? La clave estará en el complejo sistema electoral francés, por el cual se eligen 577 diputados en otras tantas circunscripciones en un sistema a dos vueltas. Un sistema que favorece a los grandes partidos y que además permite hacer estrategias de cara a la segunda vuelta. Estas elecciones no serán por tanto un cara a cara como pueden ser las presidenciales, sino que serán 577 batallas para ver si alguno de los partidos es capaz de hacerse con el control de la Asamblea Nacional. En Clave Electoral te invitamos a conocer mejor cómo es el complejo sistema electoral francés y a inferir quién puede ser el ganador de estas elecciones. En primer lugar, vamos a desgranar cómo funciona el sistema electoral francés y, por lo tanto, cómo se distribuirán los 577 diputados que se elegirán en las próximas elecciones. Debemos incidir que en el sistema electoral francés no existe una única circunscripción como ocurre en las elecciones europeas, o varias circunscripciones en base a provincias como ocurre en España, sino que el territorio se divide en 577 circunscripciones, que son 577 batallas y que solo el ganador de cada una de esas batallas obtiene el premio del diputado. Para obtener dicho diputado en primera vuelta, un partido necesitaría al menos el 50% de los votos emitidos que representen el 25% del electorado. Una opción muy difícil. En caso contrario, pasarían a la segunda vuelta, o mejor dicho, podrían pasar todos aquellos partidos que obtengan al menos el 12,5% de los votos. Y decimos que podrían pasar porque los dos primeros partidos pasarían seguro y el tercero, cuarto o quinto tendrían la opción de presentarse o retirarse, porque en base a esto también se fraguan estrategias electorales de cara a la segunda vuelta de las elecciones. Y esto es clave porque en la segunda vuelta de las elecciones no se necesita alcanzar el 50% de los votos. Se lleva el diputado quien tenga más votos. Este sistema, como es obvio, favorece a los grandes partidos, pero además favorece también que pueda haber diversas estrategias para arrinconar a alguno de los partidos en liza por parte de otras fuerzas. Esto es precisamente lo que le ha pasado en las últimas elecciones a Le Pen, ya que el resto de fuerzas del arco parlamentario se unían en la segunda vuelta para favorecer que Le Pen no obtuviera apenas representación y por lo tanto no tuviera ninguna opción de controlar la Asamblea Nacional. De cara a estas elecciones hay diversos factores que han cambiado el tablero electoral francés y que podrían terminar otorgándole a Le Pen la mayoría en la Asamblea Nacional. El primero de estos factores es que Le Pen va a ganar con claridad las elecciones, obteniendo a nivel nacional en torno al 36% de los votos, seguido del Frente de Izquierdas, que obtendría en torno al 29%, y de Macron, que conseguiría el 21% de los votos. Vemos que con respecto a las elecciones europeas celebradas apenas hace unos días, Le Pen aumentaría un 4% su intención de voto. El Frente de Izquierdas bajaría prácticamente ese mismo porcentaje con respecto a los partidos que en su día se presentaron en las elecciones europeas por separado, y Macron subiría sensiblemente del 14,5% de los votos a prácticamente el 21%, es decir, una subida importante. Pero insistimos, estas encuestas son a nivel nacional y lo realmente importante es cómo se distribuye el voto por circunscripciones. Y esto es lo que de verdad le va a dar opciones a Le Pen de obtener la mayoría. ¿Por qué? Pues porque el voto de Le Pen no se distribuye de manera uniforme. Así, en grandes núcleos urbanos, como puede ser París, o en el oeste de Francia, le costará llegar al 20% de los votos. Pero estas regiones apenas representan un tercio
del total de diputados. Por contra, Le Pen y su partido Agrupación Nacional son muy fuertes en el norte y en el este del país, y su mensaje ha calado muy profundamente entre la clase trabajadora y obrera. Esto hace que Le Pen tenga asegurados en torno a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional, y disputarán con otros partidos otro tercio de los diputados que serán definitivos para definir si Le Pen consigue mayoría en la Asamblea Nacional o no. En base a estos datos, algunas encuestadoras dan una horquilla de entre 220 a 280 diputados para Le Pen. Esta horquilla es tan amplia porque en muchas circunscripciones, lógicamente, no sabemos todavía quién va a ser la segunda fuerza más votada y si va a haber un pacto anti-Le Pen entre izquierdistas y Macron para desbancar a Le Pen de la Asamblea Nacional. Quedan todavía varios días de campaña y la principal duda es saber si va a haber una potencial asociación o alguna ayuda entre el partido de Macron y el Frente Popular de Izquierdas de cara a evitar que Le Pen consiga la mayoría en la Asamblea Nacional. Esta unión temporal entre ambos partidos, sin embargo, no favorecería la gobernabilidad, simplemente evitaría que Le Pen consiguiera la mayoría, ya que entre ambos partidos ni siquiera serían capaces de superar en diputados a Le Pen. Curiosamente, la llave de la gobernabilidad la podría tener los republicanos, el partido conservador venido a menos, como el Partido Popular en España sería, y que obtendría pues en torno a entre 30 y 45 diputados y podría ser la llave para la gobernabilidad, ya sea porque apoya a Le Pen, si no obtiene mayoría absoluta, o porque se posiciona en el frente anti-Le Pen con los otros partidos. Una amalgama complicada y que dificultará en cualquier caso la gobernabilidad. No obstante, en caso de que se produjera esa potencial asociación de cara a la segunda vuelta, Macron y el Frente Popular de Izquierdas deberían de tener mucho cuidado con cómo explican a su electorado dicha asociación, ya que podría darse el caso de que, dado que los votantes de uno y otro partido recelan bastante de los líderes del otro, se produzca una desmovilización del electorado y termine a la postre favoreciendo también a Le Pen. Terminamos como siempre con la porra, que en este caso es especialmente complicada porque todavía no tenemos datos suficientes, no ha llegado todavía la primera vuelta de las elecciones y por lo tanto aún quedan muchas piezas que mover, pero aún así nos la vamos a jugar como siempre. Y estimamos que Agrupación Nacional de Le Pen podría obtener en torno a 270 diputados, que la segunda fuerza sería el Frente Popular de Izquierdas, con menos apoyos de lo esperados, obtendría en torno a 145, y que en tercer lugar tendríamos a Macron con en torno a 125 diputados, consiguiendo algunos más de los que le dan las encuestas. En última posición tendríamos a los republicanos, que obtendrían en torno a 37 diputados, pero que podrían ser la llave de gobierno, ya sea que si se posicionan en el frente de Le Pen o en el frente anti-Le Pen. Con estos resultados, Le Pen no obtendría mayoría absoluta. Pero insistimos, todo está por decidir. Y no es descartable que Le Pen finalmente consiga una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Estate muy atento porque de aquí al 7 de julio pueden producirse variaciones que cambien radicalmente el escenario electoral francés. Y nosotros, en ese caso, emitiremos nuevos vídeos para mantenernos informados. Por lo tanto, es muy importante que le des al like, que te suscribas y así no te pierdas ninguna de las novedades que pueda haber en las próximas semanas. Os esperamos.